Buenas tardes, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Dayana. Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Daniela, ¿me confirmas? ¿Puedes visualizar la pantalla? Profesor. Ok, en la clase del día de hoy vamos a repasar lo que es la corriente del Renacimiento y el arte barroco, ambas corrientes artísticas, y mencionar lo que serían sus diferencias, ventajas y desventajas. Buenos días, Abel. Por favor, Daniela, lee el primer párrafo del Renacimiento. Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que nace en la Latina entre los siglos. Profesor, ¿qué siglos son esos? 15 y 16. 15, 16. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania y los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Italia fue el lugar donde surgió el proceso renacentista. Recita las cuidadosado italianas fueron la cuna del Renacimiento. Florencia, Roma, los renacentistas lucharon por rescatar los valores principales de la antigua clásica y promover el conocimiento y, y el individualismo. Florencia, Roma. Ok. El texto nos menciona que Italia fue el lugar donde surgió el proceso del Renacimiento, o conocido como renacentista. Este movimiento, los ciudadanos lo promovieron. También fueron ciudades, estados italianas las que fueron la cuna del Renacimiento, del movimiento, especialmente lo que es Florencia y Roma. Estos lugares fueron la cuna tanto inicial como posteriormente de el Renacimiento, con el principal objetivo de rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover lo que es el antropocentrismo y el individualismo como objetivo. Fueron las ciudades de Florencia y Roma, la cuna del Renacimiento. Lo que es el Renacimiento artístico, por favor, Samari.
¿Puedes leer los primeros párrafos? Abel, ¿puedes leer los primeros párrafos de lo que es el Renacimiento artístico? Ya le hice. El Renacimiento artístico. El concepto de renacimiento hace referencia a la recuperación de los valores clásicos Grecia y Roma. Los renacentistas, disculpe, se consideraban herederos de esos valores. Se suele dividir el renacimiento artístico en dos momentos: el cuatricentro o primer renacimiento desde 1400 hasta 1480. Aproximadamente tuvo como centro a la ciudad de Florencia, gobernada por Cosme y Lorenzo de Médicis, grandes mecenas. El quicentro, cinquecentro o Alto Renacimiento, desde 1480 hasta 1520, que se centró en Roma, desde donde se extendió por Europa. Desde allí, los pontífices impulsaron este movimiento. Ya le dicen. Correcto, Abel. Como el texto nos indica en la diapositiva, este movimiento, como ya lo he mencionado, nace en Florencia y es conocido como el primer Renacimiento, parte desde el año 1400 y llega hasta 1480. De ahí pasa a Roma y de Roma se extiende a todo lo que es el continente europeo y abarca lo que es el Alto Renacimiento, conocido así, y abarca lo que es desde 1480 hasta lo que es 1520. Ahora, la pintura renacentista o arte renacentista tiene como objetivo el gran desarrollo de recuperar, como ya he mencionado, en los textos, en las diapositivas, los valores antiguos, aparte de emplear nuevas técnicas para pintar como el uso del óleo y el descubrimiento de la perspectiva como objetivo, o sea, la figura del ser humano, además del empleo del uso de la luz y sombras en las pinturas. eh, los temas de inspiración para aquella época, como ya se ha mencionado en la clase anterior, era el hombre, la naturaleza, motivos religiosos, pintar a retratos, obras al desnudo, cuadros de mitologías y paisajes. Ahora, entre los grandes artistas de esta época tenemos a Leonardo di Ser Piero da Vinci o Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Sandro Botticelli, que fueron artistas reconocidos en su época, siendo el más destacado Leonardo, porque no solo fue pintor, sino también arquitecto, diseñador, paisajista, etcétera. Él tuvo bastantes profesiones que ayudaron a lo que es la evolución de ciertas áreas, como es la anatomía. Y pues aquí tenemos una pintura que sería el nacimiento de Venus. Ok, alumnos, hemos hablado de esta pintura en la clase anterior. ¿Se acuerdan el significado de esta pintura? Profe, yo lo que eso se trata como del desnudismo. Correcto, tiene como centro el desnudismo, pero parte de eso el significado en general de la obra. Abel, ¿sabes el significado de esta obra?
Creo que era sobre Afrodita. No, Legend, no recuerdo. Por ahí va Daniela. No es Afrodita, es Venus. Trata sobre Venus. En la obra se ve como una mujer tapándose. Correcto. Aparte de ello, Que está otra chica que le va a tapar como algo. ok, aparte de lo que has descrito, Daniela, ¿algo más? No, nada más. ¿Alguien más? Dayana, Palma. Quizá puede significar, bueno, en mi opinión, eh, una nueva forma de pensar y como un renacimiento hacia otra nueva forma de pintar. Ok, correcto, Palma. Aparte de eso, ¿no tienes algo más que acotar? No. En otro caso puede ser la belleza que está reflejada ahí, Ok. como el arte barroco. En este caso sería el arte renacentista. Esta es una obra de Botticelli y Botticelli es un pintor correspondiente a la era del Renacimiento. Ok, ¿nadie más quiere agregar alguna opinión con respecto a esta obra? No, profesor. Listo, verán, esta obra es conocida como El nacimiento de Venus debido a la composición de pigmentos y al hecho de que la persona está desnuda, utilizaron lo que es el desnudismo. Botticelli se centró en recrear cómo sería una persona al nacer o el renacimiento de la diosa, del amor y la belleza, que llega a lo que es la isla Chipre, naciendo de lo que es la espuma del mar y arrastrada hasta ahí por los vientos del Cífero. Y ahí la diosa se encuentra de pie sobre lo que es una concha de viera gigante, marcando lo que es la pulcredad y la perfección de dicha diosa. Y pues también menciona lo que es la llegada de la primavera, el inicio de la primavera, por el hecho de que, si se pueden percatar, hay ciertos indicios que solo aparecen cuando llega la primavera. Por ejemplo, el nacimiento de las flores, etcétera. Entonces, esta obra tiene como significado principal el hecho de mencionar la llegada de la primavera, de un nuevo inicio, de un nacimiento. Por eso es que fue titulada El nacimiento de Venus. Ahora vamos a hablar de lo que es el arte barroco. Samari, por favor, lee el primer párrafo. El barroco fue un periodo de la historia de la cultura en Occidente que abarcó en el siglo, ¿qué siglo es ese? 17, En el siglo XVII y principios siglo, XVIII. del siglo XVIII y marcó un cambio en la manera de concebir
el arte. Tuvo impacto en numerosas áreas de la cultura y el saber como las bellas artes, arquitectura, pintura, escultura, las letras, literatura poseía y la filosofía. El estilo barroco suele oponerse al estilo clásico. Este último se caracteriza por el respeto de las proporciones, las presentaciones casi matemáticas de la realidad, la armonía de los elementos y las selecciones del personaje, colmos como dioses y reyes. Ok, correcto, Samari. Lo que nos menciona este texto es que el barroco es un periodo de la historia como el Renacimiento importante. El Renacimiento marcó el inicio de recuperar los valores antiguos. En cambio, el periodo barroco fue un periodo en la historia en el que marcó el cambio de concebir el arte, o sea, que tuvo un impacto mayor a diferencia de otros estilos de arte, comparado a lo que es el arte renacentista o el Renacimiento, y se enfocó en varias áreas como la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, poesía y filosofía. Nos menciona el texto también que el estilo barroco se opone al estilo clásico, o sea, al estilo renacentista, caracterizado por respetar lo que son las proporciones, el estilo clásico y la representación eh, exacta con los trazos necesarios para llegar a una armonía en lo que es el lienzo. Entonces, este estilo barroco se opone a eso, la armonía de los elementos y la selección de los personajes se opone completamente a eso. Tenemos el arte barroco, como ya se mencionó. Por favor, Palma, lee el siguiente párrafo. No lo había leído todo ahí. No, Palma, ella leyó la primera parte de la diapositiva. El estilo barroco. A partir del barroco, a partir del origen del barroco, Palma, por favor. Se remonta al periodo italiano conocido como Seicento, y su nombre durante mucho tiempo fue empleado de manera despectiva para referir un arte recargado, caprichoso, engañoso, imperfecto e incluso de mal gusto, en una época en que Europa estaba afectada por la llegada Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, pero también por múltiples revueltas y revoluciones locales. Correcto. Como ya saben, ya se ha mencionado en la clase anterior, el periodo barroco fue poco aceptado en su momento por, como menciona el texto, ser un estilo recargado, caprichoso, engañoso, imperfecto a los ojos y a la perspectiva de aquel tiempo, que estaba guiada por lo que era la perspectiva renacentista, el punto de vista renacentista y su ideología. Entonces, este estilo no fue aceptado hasta posteriormente. Ahora, este estilo, a diferencia, como ya se mencionó, del renacentista, estaba inspirado, ya se mencionó, en la armonía clásica, la simetría, el equilibrio y la proporción, que es el estilo renacentista. Al contrario, el barroco propuso lo que es la desmesura, la simetría, la exageración, el dramatismo, que es la ostentación y la distorsión de las formas, o sea, no seguir exactamente la realidad en sí. Y aquí tenemos una obra que se llama La rendición de Brenda. Ya se mencionó el significado de esta obra en la clase anterior.
pero vamos a indagar un poco más en esta obra. Daniela, ¿qué piensas con respecto a esta obra, aparte de lo que has mencionado ya en la clase anterior? Que la obra es muy interesante, que muestra cómo los artistas han traído a las personas para que vean sus obras y artes. ¿Correcto? Palma. Dayana. Abel, ¿algo que aportar con respecto a la obra de la rendición de Brenda? A la que está en la imagen, dicen. Exacto, en la que estamos visualizando en este momento. O sea, tipo dar mi opinión, ¿verdad? Correcto. Ok. Eh, digamos que está en tipo una... Se puede... Deja de agrandar. Se puede visualizar como que tipo está en una... Tipo como llaman hoy en día, tipo paro, pero allá en su tiempo sería otra cosa, dicen algo así. Quizá por alimentos, así, con caballos y así. Ok, Abel, me tratas de decir que estaban en un tipo de conflicto civil. Sí, Ok, correcto. Samari. Ok, alumnos. Entonces, el significado de esta obra tiene su contexto histórico, como se mencionó brevemente en la clase anterior. Esta obra fue pintada por Velázquez, Diego Velázquez, en lo que es el año 1634 y 1635. Se centró en un conflicto civil, los Países Bajos exactamente, liderado por lo que es su noble más importante, Guillermo de Orenga, que estaba inmerso en la guerra de lo que son los 80 años, en la que luchaba por la independencia de España, o sea, independizarse de lo que es España. Y en 1590, con Mauricio, el cuarto hijo de Guillermo, como estatúder de las Provincias Unidas de lo que son los Países Bajos, tomaron la ciudad de Brenda y lo que es la tregua, la paz de los 12 años, mantuvo lo que es el país en calma hasta lo que es el año 1609 y 1621, cuando el rey de España, Felipe IV, subió al trono en 1621 y la tregua expiró y la guerra se reanudó. Por eso fue conocida como el periodo de la Guerra de los 80 años, ese plazo tan importante del cual se podría maniobrar para otras conquistas. El rey de España aprovechó ese espacio. Como dato importante, Velázquez no conoció Brenda, pero se inspiró en las diversas fuentes para pintar las lanzas, como un gran plano de asedio grabado a agua fuerte por Callot y varios paisajes de la comedia de El sitio de Brenda, de Calderón de la Barca. O sea, en relación a esta obra, Velázquez, Diego Velázquez, se inspiró en obras literarias y en relatos de otros artistas, ya que él nunca visitó lo que es la ciudad de Brenda. Por ende, esta fue una composición a la imaginación, a la perspectiva de Velázquez, y cómo sería pues la rendición que tuvo este lugar y cómo fue pues la conquista. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Listo. ¿Alguien más? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Nadie?
No listen. Listo. Ok, entonces, ahora vamos a comparar lo que es el arte barroco y el arte renacentista o del Renacimiento. Ya se han mencionado los artistas en clases anteriores y sus obras más importantes. Y como esta clase es un repaso correspondiente para reforzar las clases anteriores, hemos seleccionado dos obras que ya han visualizado, ya han analizado en clases anteriores. Hemos explicado también su contexto y en la clase del día de hoy vamos a marcar lo que son las diferencias, sus ventajas y desventajas y el contexto histórico de cada obra. Ok, ¿están de acuerdo, alumnos? Sí, profesor. Listo, ok. Como pueden ver, tenemos dos obras de los dos periodos artísticos mencionados, tanto el Renacimiento como el Barroco. La primera, ¿cuál sería la obra que corresponde a su tiempo? Daniela, ¿Las Meninas pertenece al periodo renacentista o al barroco? Creo que el barro. Correcto. No pasa nada, Palma. Ok, listo. Palma, la Mona Lisa o la Gioconda. ¿Cuál es la diferencia entre esta pintura y la pintura de las meninas? Que la primera tiene como un estilo equilibrado y la otra, la segunda imagen tiene como un estilo dramático. Correcto. Abel, ¿quién es el artista de cada pintura? ¿Quién es el artista de la Mona Lisa y quién es el artista de las meninas? El de la Mona Lisa es Leonardo da Vinci y el otro dicen, eh, ese ya no recuerdo mucho, es que no me acuerdo mucho. Ok. El otro sería Diego Velázquez, que hemos mencionado anteriormente. Este artista pertenece tanto al Renacimiento como al Barroco. Ok. Samari, ¿sabes el contexto histórico de las meninas? Profe, disculpe, no lo escuché, ¿me puede repetir? ¿Sabes el contexto histórico de las meninas, o sea, del arte que estamos viendo aquí del periodo barroco, de la pintura? No, no me acuerdo. Ok, ¿qué puedes describir con respecto a lo que hemos mencionado, a este estilo artístico? Ok, hagámoslo un poco más fácil, Samari, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Ok, el contexto histórico de la pintura Las Meninas de Diego Velázquez, como ya se ha mencionado, el barroco o el estilo barroco se centraba en la ostentación, el lujo. Por ende, esta pintura es, por decirlo así, un momento exacto de la familia de Felipe IV, o sea, una habitación del castillo, y sería
lo que es una pintura al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, donde la figura del ser humano se toma como primer plano y no solo se enfoca lo que sería al rey, si las damas de la corte, sino que el mismo pintor, que sería Diego Velázquez, está también retratada en esta obra. Si pueden percatarse, el pintor está de este lado y aquí estaría lo que es el lienzo. Ok, Samari, no hay problema. ¿Me escuchas ahora o todavía escuchas entrecortado? Hola, ¿me escucha? Sí te puedo escuchar, Samari. ¿Me escuchas o Sí, escuchas ahí sí. entrecortado? Listo. Continuando, mira, esta pintura la pintó Velázquez, Diego Velázquez, en el año 1656. Pertenece a lo que es el reinado de Felipe IV, penúltimo monarca de la dinastía de la que es Austrias. Hace más de 10 años, lo que es el periodo de 1643, que había tenido lugar la caída de el conde de Oliveras, y 8 años, lo que es 1648, del final de la Guerra de los 30 años, con el resultado de la paz del Westphal, cuyas consecuencias para España y el reinado de Felipe IV fueron una clara decadencia. Y lo que se centró Velázquez en pintar las meninas era el rey, que está ya muy envejecido y con evidentes signos de cansancio, demostrados en la que es la obra. Fue en este año que Inglaterra y Francia pactaron lo que es el reparto de las posiciones españolas en Flandes y comenzaron lo que es un duro ataque contra la monarquía española, que terminó con la derrota de Dunkerque en la batalla de los, es conocido como las Dunas, por parte de lo que es el rey Felipe IV, y la firma del Tratado de lo que serían los Pirineos en el año 1659, después de la ejecución de este cuadro. En 1660 se impulsó el matrimonio entre lo que es el rey de Francia, Luis XIV, y la infante María Teresa, hija de Felipe IV. Y como pueden ver, esta niña que se encuentra en el centro de la obra es María Teresa, hija de Felipe IV, y esa sería su última ocasión en la que se pudieron reunir. Entonces, ese es el significado histórico de esta obra. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la obra de las meninas? No, profe. No. Correcto. La siguiente es la pintura de Mona Lisa, o conocida como la Gioconda. Esta pintura es una representación del estilo renacentista, como ya se ha mencionado, la pintura a retrato de Lisa del Giocondo. Su parecido es exacto al, al modelo, o sea que Leonardo retrató exactamente cómo se veía la persona en ese momento, en lo que es su lienzo. Era como haber hecho una pintura y esa pintura resultara en una foto en la actualidad. O sea que esta obra tiene un gran significado y una gran importancia histórica.
Ahora, Leonardo se encargó de pintar esta obra debido a un encargo de Francesco del Giocondo, que pidió retratar a su esposa. Y a partir de esta pintura nace lo que es otras obras de este artista titulada Señora o Señora Mía en inglés, y esto convirtió en Madonna su contracción en Mona, que es el título de la pintura que escribe en italiano como Mona Lisa, que sería Señora del Gioconda, o sea, del Lisa del Giocondo, que era miembro de Florencia y la Toscana y esposa del acaudalado comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo, y se cree que fue la pintura encargada para su nuevo hogar para celebrar el nacimiento de su segundo hijo, Andrae. El nombre italiano de la pintura, como ya hemos mencionado, es Gioconda y en inglés es Mona Lisa. Esta obra es una de las obras más importantes y más valoradas a nivel mundial, y pues ese pues sería su significado histórico y también su importancia. Como ya saben, esta obra se encuentra en París, en un museo, lleva muchos años. Varias veces ha sido intentado un atraco a este lugar para robarse esta obra por su significado y por también su valor económico, pero a pesar de los años se ha recuperado eh, y también se ha mantenido segura. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que hemos hablado? No dicen, ¿Ningún alumno tiene alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. Ok, ¿tienen claro todo? ¿Me confirman? Ok, la tarea, vamos a explicarla. La tarea en clase, ya saben, es fácil en esta ocasión, es un resumen de lo que hemos hablado, tanto del contexto histórico de las obras de arte, las diferencias, su importancia, etcétera. Sería la tarea en clase realizar un resumen de 2 párrafos de 5 líneas de lo que hemos hablado en la clase y el libro, que sería la diapositiva que está subida en la plataforma. Esa sería la actividad en clase. Abre a las 11 del día de hoy y va a cerrar a las 10 del día de hoy. Para la tarea en casa tienen que investigar y elaborar una línea de tiempo con los principales artistas y obras del Renacimiento y del Barroco. Pueden elegir a otros artistas si desean, y o si no pueden utilizar a lo que ya hemos mencionado en clase, como Leonardo, Botticelli, pueden utilizar a Diego Velázquez y a otros artistas que ya se encuentran mencionados y en las diapositivas.